Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Libertad Financiera, vuestro canal de criptos y renta variable estadounidense. Hoy os traemos un nuevo resumen semanal en el que nos vamos a centrar en la dominancia del Bitcoin para conocer un poco la situación del mercado de las criptomonedas. Sin más, dale intro, vamos. Como siempre empezamos con una noticia poniendo un ejemplo de cómo buscar de forma muy rápida, en este caso teclear en Google dominancia del Bitcoin filtrando por los últimos 7 días y te van a salir infinidad de noticias en relación a esa parte macro del mundo de las criptomonedas, te van a salir artículos de opinión, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de los artículos que me gustaría que leyeseis, no vais a tardar más de 5 minutos, siempre antes de empezar vuestro análisis de la situación más, llamámoslo macro del mundo de las criptomonedas. Ahora veremos, en detrimento del Ethereum, cómo baja la capitalización del Bitcoin y cómo las altcoins están laterales. Vamos a ver por qué de todas estas cosas. Seguimos con CoinMarketCap como todas las semanas, en la que de una forma muy visual vamos a ver, filtrando desde 2016 por ejemplo, cómo esa dominancia del Bitcoin, ese porcentaje sobre la capitalización total de las criptomonedas se centra en el 39,97 y bajando de la divisa principal. Vemos que está en mínimos de hace 2 años, que si no me equivoco en enero de 2018 llegó a un 32,81 de mínimo. Lo veremos ahora, vamos a tener que esperar unas semanas. Pues decir también que superó máximo de capitalización el Ethereum con 19,3 durante esta semana. Destacar también a Polkadot, a Ripple o a Cardano como alternativas interesantes, creando redes propias con un potencial futuro que ahora veremos, sobre todo en el análisis técnico, nos puede dejar grandes ganancias. Seguimos con una web que me encanta, Coin360, que te muestra de una forma muy visual, si filtráis simplemente por un mes y por capitalización del mercado, esa tendencia que estamos viendo en las altcoins, esas divisas digitales alternativas, que nos va a medir el dónde invertir. Recordad siempre que, como veremos a continuación en el análisis técnico, siempre cuando estudiéis la situación de mercado vais a ver el dónde invertir, en este caso las altcoins. Si el análisis técnico siempre os dirá el cuándo, recordarlo. Y ya en TradingView vamos a estudiar el técnico, vamos a empezar por el Bitcoin y a señalar una cosa que os quiero enseñar como cada semana. A ver si puedo moverlo un poco, y es ese estudio de la dominancia del Bitcoin que nos dice, como podéis ver en el gráfico de fondo, si el precio, como está bajista, vamos a buscar una lateralidad en las altcoins. Antes hemos visto que la dominancia del Bitcoin es bajista, también lo podemos ver en TradingView, por ejemplo, en estos gráficos, ¿vale? Estáis viendo cómo desde diciembre de 2020 o enero de 2021 tenemos una tendencia bajista de la dominancia del Bitcoin. Como acabamos de ver, no significa otra cosa como que la capitalización del mercado de todo el Bitcoin está reduciéndose. ¿Qué nos va a decir esto si nos vamos al cuadro? Si podéis ver en la parte baja del lado izquierdo, la dominancia es bajista. Si nos vamos a la columna del medio, podemos ver que esta semana, si nos vamos al gráfico del Bitcoin, está bajando. Esto es en semanal, por lo que nos esperamos un comportamiento de las altcoins lateral. ¿Qué podemos esperar ahora mismo? Que rompa este soporte de los 42.000 euros, que lo está cumpliendo, $42.000, disculpad, que lo está cumpliendo bastante bien. Se podría venir a una zona de 37, 36 perfectamente, lo podríamos buscar ahí, para luego rebotar, yo creo que con fuerza, ya que ya se están saliendo noticias de esa acumulación tanto de institucionales, de empresas, sobre todo estadounidenses, como de particulares. Destacar también esa divergencia bajista desde los máximos de enero, ¿vale? Si veis el RSI, que te mide la fuerza de cada subida, vemos con la flecha mejor, vemos una divergencia bajista. Obviamente podría haber durado más, pero nos iba dando pistas de que este rango, esta cajita de larvas que estaba formando en máximos, podría no durar. Se ha frenado en 42.000, pero vamos a tener que estar muy atentos a esta semana para
para actuar en consecuencia, sobre todo si habéis entrado aquí con este poquito volumen, no sé si soportará. Si habéis entrado, por favor poner stop siempre muy ceñido debido a la situación, y porque con un simple tweet de Elon Musk esto se puede ir tanto para abajo como para arriba. Comentar también que podéis ver los gráficos, voy a quitar los gráficos de la capitalización del mercado, incluyendo el Bitcoin o excluyéndolo en TradingView. Esto es una forma, como hemos repetido varias veces, muy visual y muy rápida de comprobar cómo está la situación del mercado, que junto con las imágenes que os proporciono podemos esperarnos una semana de lateralidad en el precio de las altcoins, dando por hecho que va a ser en este mercado y no en el Bitcoin donde depositaremos pues nuestras posibles inversiones. Os quería comentar una cosa que se me había olvidado antes. Si nos anticipamos en lo que podría hacer el Bitcoin de aquí a una semana o incluso a un mes, hemos dicho que podría bajar a testear la zona de los 39, 37, 37 mil dólares. Esto que nos dejaría más lateralidad y más dudas dentro del precio de las demás altcoins lideradas esta semana, tanto por Cardano como Polygon, tanto como por Polkadot, etcétera. O si por el contrario le diera por subir otra vez a testear el techo en los aproximadamente 60.000, si os fijáis en el cuadrito podríamos ver cómo la dominancia sigue bajando como hemos visto, pero si el precio si subiera, las altcoins irían detrás de esta tendencia alcista dentro de esta principal divisa y podríamos ver una subida bastante rápida. Es decir, yo estaría muy atento de ver ese posible rebote, que en diario, si no me recuerdo mal, ha tocado la media de 200 y se ha frenado por ahora con muy poca fuerza, pero estamos viendo mucha sobreventa, por lo que podría dispararse para arriba. Muy atentos a este nivel. Si continuamos haciendo un repaso técnico de las siguientes criptomonedas, tengo aquí la lista en TradingView. Bueno, que no son 10, son aproximadamente 12 o 13 de las que más potencial le vemos dentro de la comunidad Discord de Libertad Financiera. Como siempre, abajo os vamos a dejar la invitación para que le echéis un ojo por si os interesará. Veíamos hoy cómo rompía Solana esa resistencia que tenía en torno a los 52 y pico dólares de una forma muy notable. Vamos a esperar al cierre siempre para tener esa idea de cómo acaba el día en relación con el volumen, pero es un ratio aproximadamente de 7-1 en beneficio si lo esperamos por encima de esos máximos históricos en el techo del canal. Si seguimos con Ethereum, vemos cómo ha retrocedido aproximadamente un 30%, acercándose a los 3.000 dólares, un punto de referencia que, si utilizamos un poquito la estrategia de buscamos un nivel de sobreventa, buscamos un volumen de parada y que se seque y que posiblemente acumule aquí unos días, podría ser una entrada bastante clara a muy largo plazo que nos daría así a priori un aproximadamente 100% de beneficio. Estamos buscando que el precio haga algo parecido a esto, incluso que pueda hacer un shakeout, ¿vale? Para quitar las manos débiles, vuelva y busque ya la parte alta del canal alcista con ese tirón que posiblemente veamos en las altcoins debido a ese posible rebote que nos puede dejar el Bitcoin en los 40 y en los 42.000 dólares. Recordar siempre que venimos de un año en el que, lo vamos a poner en semanal, monedas digitales como el Ethereum han crecido nada más y nada menos que un 4.500%, un poquito más, por lo que una corrección sería cuanto menos sana, que nos podría llevar a esos 1.500 o a retestear el canal bajista a largo plazo que tendríamos en torno a los 2.500, sino un poquito más, por lo que mucho cuidado y sobre todo siempre stop loss con un máximo de 15%, 20% como mucho, debido a esas posibles ganancias potenciales que estamos viendo en bastantes pares, como vamos a ver, de ese 80-100%. Otra que nos encanta es Chillit CHZ, dedicada a la tokenización de, por ejemplo, equipos deportivos
y que pensamos que puede tener un gran tirón cuando se acabe el coronavirus, después de la pandemia, y comencemos a ver esa evolución en la apertura de los campos de fútbol, de los estadios en general. Y la idea es ver otro tirón para arriba debido a esta fuerte acumulación que estamos teniendo, comprobando que en soporte no hay ventas, que el volumen se seca, que vemos el dry up del volumen, esa sobreventa descarada del RSI. Es otro valor que nos encanta y que podría perfectamente dar una entrada si se acercara a esos mínimos del rango. Otra que nos encanta, sobre todo por el técnico que está dejando, es IOTA. Si no la conocéis, buscar información porque es muy novedosa, basada en esa administración de dispositivos inteligentes y en la posibilidad de realizar transacciones y comunicaciones seguras a través de ese dominado Internet de las cosas. Os voy a pedir que recordéis el gráfico porque ahora vamos a ver otra que se llama One Harmony, que nos encanta y que está dejando un gráfico bastante parecido, formando ese cap, posiblemente a lo mejor bajando un poquito más a corregir y dibujando el handle, pero lo que nos interesa y es la psicología de masa, lo que lo mueve, es esa acumulación en máximos que está dejando. Lo que os quería mostrar es One, que si os fijáis nos venía haciendo un patrón bastante similar, un poquito más alcista, IOTA, rompiendo con fuerza esa primera configuración que nos deja el gráfico en busca de ese equilibrio del precio, y luego tirando, si no me equivoco, un 5000% nada más y nada menos en pocos meses, desde enero de 2021. La tenemos en rango ahora mismo y en diario se ve mucho mejor. En gráfico diario One Harmony nos está dejando ese rango entre los 0,22 y los 0,07, bastante amplio, pero os lo digo porque nos ha dado un retesteo que me ha encantado con fecha 18, hoy martes que estamos grabando el vídeo, esa rotura de la directriz bajista con fuerza, sin volumen, que es lo que nos hubiese gustado hacer, pero luego sí que los inversores sí se dan cuenta del potencial y hoy nos deja un 33% de subida. Entre la comunidad Discord de Libertad Financiera sí que hemos comentado que sería posible una entrada por encima de esos máximos históricos, dejando no menos del 15-16% debido a la volatilidad de este valor de stop loss, y aproximadamente le vemos potencial hasta llegar a la unidad, debido a que no tiene resistencias a largo plazo, hablando siempre. Otros valores con muchísimo futuro como Polkadot, ticker DOT, lo vemos más en rango. Tenemos que esperar debido a que si vamos posicionándonos, estamos hablando de que si toca suelo, que sería perfectamente posible, deja un 30% de caída y todavía le quedan aproximadamente pues eso, otro 30, otro 25% hasta llegar a esta máxima, por lo que nos toca esperar con valores muy buenos como es Polkadot, o como es, por ejemplo, os quería enseñar, a ver si lo encuentro, Kusama, muy relacionada también con la red Polkadot, que la vemos muy extendida, la vemos con una divergencia bestial bajista que nos gusta enseñarla para que os concienciéis de que tarde o temprano puede el precio bajar a testear pues soportes. En este caso vemos el soporte aproximadamente en un 40% o 35%, rompiendo esa directriz alcista en la parte baja de ese pequeño canal, de ese pequeño rango. Cuanto menos sería sano y sería una entrada bastante buena en Kusama sobre los 400-375 aproximadamente. Otra que nos encanta es Ripple, una de las potentes que, rompiendo el rango hace apenas unas semanas alcista, la vemos aparentemente un poco extendida, pero si nos fijamos en diario sí que podemos ver un pequeño tirón que justo hoy, martes 18 de mayo, ha echado para atrás, pero vamos a tener que estar atentos porque es la proyección de la pata principal del triangular, nos lo puede hacer aquí para llegar aproximadamente a esos 3,12 dólares. Una entrada perfecta sería dejando un stop loss del 15-16% y buscando ese 100% o aproximadamente 100% en el precio, algo parecido a lo que podría haber ocurrido a principios de abril.
Todo esto, como os he comentado antes, en el Ethereum, siempre pensando que el Bitcoin pudiese rebotar de los 42.000 aproximadamente hasta los 55-60.000 y viésemos esa continuidad en las altcoins en un mercado que se torne a corto plazo alcista, por lo que podemos estar preparados haciendo entradas o marcando ya las órdenes de Ripple, por ejemplo, o la de Sol que hemos comentado hace unos minutos. Por último, pero no menos importante, vamos a cubrir Cardano con una espectacular subida, rompiendo esa principal formación que nos estaba dejando el precio a principios de febrero. Si recordáis, el gráfico de IOTA era muy parecido al de Harmony, solo que estaba un poquito más extendido. Vamos a verlo mucho. Esto desde que salió la ICO, la Initial Coin Offering, vemos cómo el precio se va regulando, vemos que va cogiendo poco volumen, vemos que la gente va entrando en él, se va desarrollando los proyectos para luego romper. Esta era una entrada clara, y si nos acercamos un poquito en el gráfico, vemos cómo puede retroceder hasta la parte alta del rango que nos estaba dejando en diario, aproximadamente hacia la media de 50-100 periodos. Esto cuanto menos sería sano, y perdonad, pero que no os he dicho, en semanal vemos una divergencia en el RSI bastante potente, que nos puede indicar que se avecina una posible corrección, que no sería para nada raro, de un aproximadamente 30% de ADA, que hemos visto con mucho tirón, por ejemplo, sobre otros valores con, en mi opinión, un potencial un poco mayor, como pueden ser Polkadot o Ripple a muy largo plazo. Por lo que podríamos buscar una entrada perfectamente en esta zona, que ha cumplido durante 3 testeos, luego ha roto con volumen, por lo que nos está diciendo que esa rotura tiene validez, pero la podríamos ver un poco extendida, por lo que no sigamos la tendencia. Vamos a esperar a ver correcciones, y luego aquí con un stop loss ceñido vamos a buscar esa entrada, que seguro que nos sale bien si vamos a largo plazo. Para terminar este resumen semanal, nos vamos como siempre a Blockchain Center para ver esa métrica que calculan de temporada altcoin o no temporada altcoin, y vemos como, en efecto, como llevamos diciendo todo el vídeo, sí que es una etapa en la que tenemos que centrarnos en esas divisas alternativas. Siempre ponen el mapa diferenciando esa altcoin season o esa Bitcoin season. Estamos de hecho en máximos históricos, creo que casi, si no me equivoco, desde aproximadamente abril de este año, que también tuvimos un fuerte tirón de estas divisas un poquito más secundarias. Por lo que quiero que os quedéis con el concepto muy simple de altcoin season. Quiero que busquéis información. Esto os va a decir, como he comentado antes, el dónde invertir, que es lo importante. Vamos a quitar el Bitcoin de la ecuación hasta que veamos esa tendencia alcista que se acepta por encima de los $60.000, que seguro que sí, pero por ahora vamos a aprovechar el tirón de esas altcoins, y de esos Cardanos, de esos Polkadot, de esos Kusama, que tienen mucho potencial a largo plazo. Por lo que, sin más, os dejo hasta la semana que viene. Darle un like si os ha gustado, darle un like, un no like si no os ha gustado, comentarme lo que queráis, preguntarnos vuestras inquietudes. Os vamos a dejar también abajo la invitación a nuestro canal de Discord de Libertad Financiera, y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.